Bendiciones, grupo de oración y milagros. En este día muy especial, que se festeja casi por todo el mundo el Día del Padre, quise hacer un homenaje a los padres. Pero, ¿cómo hacer un homenaje a los padres sin hablar del Padre Celestial, de nuestro Papá Dios? Sería casi imposible. Él nos guió a ser como Él, nosotros que somos cristianos, un buen Padre. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Padre, por la vida, Señor. Te doy gracias por la salud, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hoy estamos firmes en la fe. Gracias a tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros en esa cruz del Calvario, Señor. Y llevó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Él clavó en esa cruz todos nuestros pecados. Tú has dicho que al reconocerlo a Él como nuestro Señor y suficiente Salvador, somos tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, la gloria, la honra, Señor, el poderío por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Qué creen ustedes que está pensando Dios en este instante acerca de cada uno de nosotros, de mí y de ustedes? Yo me he hecho esta pregunta. Yo sé que también a lo mejor ustedes lo harán. Algunos dirán, pero Enriquito, ¿qué cree que el Dios Todopoderoso va a pensar en nosotros? ¿Se va a pensar en nosotros? Pedazo de carne insignificante. Y yo les puedo decir que sí, a la luz de la palabra, cómo Él piensa en nosotros, en cada uno de nosotros. Salmos 144, versículo 3, dice lo siguiente: Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Es la pregunta del salmista, de David. ¿Qué es el ser humano para que pienses en él? Resulta que nosotros los seres humanos tenemos una imagen de un Dios distante allá arriba, Dios sentado en su trono, Jesucristo a su lado, los 24 ancianos. Y yo sé que está así, pero de ahí a que, porque es demasiado poderoso, y lo decimos y lo pensamos, para estar pendiente de nosotros, su creación. Y Jesús habla de esto en Mateo 10, 29. Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por eso le aseguro que en este instante está pensando en mí, está pensando en ti, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. ¿Lo crees? Yo sí lo creo, porque creo que la palabra de Dios está en este manual de vida llamado la Biblia. Ya le envían a los compañeros y ahí está la respuesta. Yo no soy
un teólogo, solamente soy un apasionado de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice así, y esto es lo más hermoso: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso que Él será nuestro Padre y nosotros sus hijos. Él prometió, y yo lo creo. Él es nuestro Papá celestial y nosotros sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Nosotros no hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo. En cambio, recibimos al Espíritu Santo cuando Él nos adoptó, en ese momento especial en que rezamos esa oración de fe y le decimos: Padre Celestial, yo reconozco a Jesucristo como Dios, como mi Rey, como mi suficiente Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido perdón, papá. Y te pido, papá, papito querido, te pido perdón. Y Él lo acepta. Y todos nuestros pecados que quedaron clavados en la cruz del Calvario, dice que va al fondo del mar. Para ella se terminó. Ahora que volvamos a pecar, tenemos que cada noche pedirle perdón al Señor por esas equivocaciones. Y este Abba Padre de la Biblia, que es papá, es una expresión de ternura que solo puede existir entre un hijo y un papá. Expresión de ternura. Gálatas 4:6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Padre, Abba, Padre. El espíritu de Cristo, aquel que en la tierra clamó Padre en todo momento. En todo momento Él decía Padre, porque era como nosotros, carne y hueso. Y estaba en la tierra y los enseñó a guiarnos a Él, a Papá Dios. Como somos sus hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar ese Abba Padre. Imagínense lo que tenemos, lo que Dios nos da, el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y otra vez, el Espíritu de su Hijo, para que podamos clamarle con poder, con ese poder de Jesús, al Padre. Juan capítulo 14, versículo 20, dice lo siguiente, y escuchen bien, está hablando Jesús: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y acá viene la bomba. Y vosotros en mí. Y recalca: y yo en vosotros. Vuelvo a leer Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Lo que nos está diciendo Jesús es algo maravilloso. No sé si estamos entendiendo. Jesús
está dentro del Padre. Por supuesto que sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros estamos dentro de Jesucristo. Y recalco otra vez, y yo en vosotros. Y Jesús está dentro del Padre. Jesús nos lleva dentro del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso estoy enamorado, apasionado de la palabra de Dios. Porque concuerdan tantas cosas que a veces te dicen, no, es así, es así. Y la respuesta está en la misma palabra, en la misma Biblia que conocemos. Esta Biblia, en esto está todo. Por eso hay que leerlo para entenderlo. Entonces nosotros podemos tener con Dios la misma relación que Jesús tuvo con Él. Unas horas antes de morir, en el momento más difícil de su vida, lo creo yo, ¿verdad? Como ser humano que era Él, en el Getsemaní, postrado de rodillas. ¿Se acuerdan que se fue y oró a su Padre? Y dijo, quita de mí esta copa. Y vino y le dijo a sus discípulos que oraran con Él. Volvió a ir y vino otra vez a sus hijos, a sus discípulos, a despertarlos para que oren con Él. Y cuando Él usó esa expresión, Abba Padre, Padre, la tercera vez, que se haga tu voluntad, papá, no la mía. La misma expresión que nosotros le decimos, Padre, en la oración aquella que nos enseñó Jesús, Padre nuestro, Padre nuestro. Estamos entendiendo la magnitud de esa oración, al comienzo de esa oración, a la luz de la palabra. Yo la aprendí, por eso trato de decirles también a ustedes. Cuando nosotros pensamos en un papá, es un poco difuso. Estamos hablando de un papá terrenal. Yo pienso en un papá abrazando a su hijo, o pienso en un bebé dormido en el brazo de su papá, o una niña llorando desconsoladamente y papá corre y lo abraza. Para mí eso es un papá. Y eso lo vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando finalmente el hijo pródigo tomó la decisión de regresar a su casa. Se dio cuenta que unos esclavos de su papá viven mejor que él. Y está en Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20 dice así: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Está hablando de nuestro papá celestial. Y también está hablando de nosotros, que debemos ser así. Debemos ser así. Por eso cuando oigo la voz de un papá, ese es el cuadro que llega a mi mente. El papá que está esperando la llegada de su hijo. Arrepentido. Aclaro, arrepentido. Porque le dijo a su papá, yo vengo no como hijo, sino para ser uno más de entre tus empleados. Pero el corazón de un papá es diferente sobre su hijo. Para mí, la palabra papá significa amor, protección, provisión, generosidad, disciplina, fidelidad, gracia, cuidado, aceptación. Y voy a decir muchos más, pero hasta ahí. Para otros,
Pero para otros, papá, lastimosamente, significa abandono, infidelidad, abuso, manipulación, enojo, violencia, escasez, rechazo. Lastimosamente esa persona tiene su concepto de Dios Padre basado en las impresiones que tiene de su papá terrenal o de lo que siente hacia su papá. Pero Dios no es así. Y tenemos que trabajar en esos conceptos equivocados acerca de Dios Padre. En primer lugar, papá Dios piensa en mí. Me ama tanto que envió a su Hijo único a morir por mí, para que yo, pecador, sea salvo de ese infierno condenador. Mis queridos papás presentes, pensamos así como Dios piensa en nuestros hijos. Si decimos que creemos en Dios, por supuesto, pensamos, ¿qué hará en este momento mis hijos? ¿Qué hará en este momento en la facultad, en la escuela, en el colegio? ¿Habrá llevado su abrigo? Porque papá siempre sale antes, generalmente. Mi querida hija, ¿por qué estás llorando? ¿Te acercas a preguntarle, aunque sea el motivo de sus lágrimas? Y de decirle, ¿qué puedo hacer para ayudarte? O al menos sé cuáles son los sueños de mi hijo. ¿Cuáles son los sueños de mis hijos o de mi hijo? Sé que algunos papás, no de esta iglesia, de allá de Tangamandapio, no le importa para nada la vida de sus hijos. Pero les digo, a la gran mayoría sí nos importa. No le culpa a sus padres. Lo que pasa es que no saben mostrar que algunos que tienen interés en sus hijos, y yo les cuento eso por experiencia, a mí me pasó. Yo creía que mi papá no estaba interesado en mí, hasta que fui al cuartel y me di cuenta que él me amaba, se preocupaba por mí, estaba pendiente de mí. Cuando me casé, él se fue a construir gratis una casita, gratis. Él era albañil, se fue a trabajar gratis. Les hablo más de mi papá, éramos muy pobres, pero él nunca nos dijo que faltaba comida o ropa. Bromeaba con nosotros cuando cenábamos. Él era feliz, y nosotros con él, por supuesto. Comíamos fruta de estación, mango, aguacate, naranja y otros. Nunca nos dimos cuenta que faltaba el arroz, el fideo, carne, cosas así, que por eso estábamos comiendo esa fruta. Nunca nos dimos cuenta, porque nuestro papá no nos hizo saber. Nos enseñó el contentamiento sin saberlo nosotros. Cuando fui padre, entendí el amor de mi padre sobre nosotros, sus hijos. Nuestra mente nunca supo la escasez, viviendo en escasez. Repito esto, nuestra mente nunca supo la escasez, viviendo en escasez. Él nos decía, y con su ejemplo, que nunca debíamos manchar su apellido con ninguna clase de delitos. Él era ejemplo de honestidad, de respeto, de trabajo. Y aprendimos de él esos principios básicos de convivencia en la sociedad. Y conste que él cursó solo la primaria, pero era una aranduca fenomenal. Papás y futuros papás no necesitan dinero para educar a sus hijos. La educación viene de tu ejemplo en tu casa. El dinero es para vivir en una comodidad sin faltar la provisión, ese pan de cada día,
fruto de tu trabajo. Mis hijos son el fruto de esa enseñanza de mi padre. Y el fruto de ellos, sus hijos, mis nietos, están en ese camino de honrar a su padre, creyendo en ese Dios trino todopoderoso. Somos lo que llamamos muy familiares. Aclaro una cosa, somos una familia imperfecta. No me estoy equivocando, repito, somos una familia imperfecta, pero con amor y temor de Dios estamos unidos. Sin embargo, tristemente están los papás que de verdad no les importa nada en la vida de sus hijos. Y no podemos permitir que el concepto que tenemos de nuestro papá terrenal afecte nuestra relación con nuestro papá Dios. Él sí piensa en nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 19. Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 19, dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y sigue la palabra: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Estaba hablando al rey Acaz, que ganó batallas con Jehová, pero luego se alió con el rey de Siria, ya no confió en Jehová, y es lo que le reclama a Jehová. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Papá, que decimos que somos cristianos. Dios nos ayudó en nuestro matrimonio con los hijos para la provisión y educación, y luego nos olvidamos de Dios y confiamos en el hombre. Dejaste de lado a Jehová Dios y vivirás una eterna guerra con él si es que no recapacita. Dios es fiel y cumple. Somos sus hijos, hacemos lo que él hace. Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 8 nos dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Estaba hablando porque los fariseos oraban en los templos, diríamos que mintiendo. Entonces no os hagáis igual que los fariseos, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. ¿Por qué lo sabe? Porque Él está pendiente cada segundo de sus hijos. Papá Dios no nos dejará caer si confiamos en Él. Espero que entiendan lo que les digo. El corazón de Dios es como el de un papá creyente. Y les digo por qué. Voy a hacer una comparación un poco burda, pero si verdaderamente el corazón de Dios es como el de un papá creyente, esta escena de papá esperando, lo alza su bebé, su hijo, arriba del tobogán, y le hace sentar y corre y viene y al final del tobogán y lo espera. Y le dice: tírate, yo estoy acá. Y el hijo se desliza porque sabe que papá está ahí. O en una piscina y la nena con su flotador y papá le dice: tírate. Y ella seguro se lanza porque papá está ahí. Papá le está dando seguridad en su vida, para su vida futura. Papá le está diciendo: yo te cuidaré siempre.
Tristemente, como al pasar de los años, a esos papás se les olvida que cuando más le necesitan sus hijos, le dejan caer, lo dejan ahí tirado, quizás por culpa de otra mujer, su nueva esposa que no quiere saber nada de los hijos, de su nuevo marido. Nuestro compromiso, padres, es hasta el final. Nuestro papá, Dios, es así. Él es nuestro ejemplo. Él nunca nos abandona. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. La promesa de Papá Dios está en Salmos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y esta es una promesa y no macana. Macana, en todo tiempo sus ángeles te protegerán para que no tropieces en nada. Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice lo siguiente: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mal. Cuando cae el justo, Dios lo levanta, pero cuando cae el perverso, Dios no lo levanta, porque Dios no es su papá. Papá cristiano, mi pregunta hoy, en este momento, ¿cómo hablas con tu papá celestial? Muy bien, en oración, exacto, en ese lugar, en ese horario que tú dispusiste para que nadie te moleste, le alabas, le adoras, le pides algo, ¿verdad que es hermoso? Y Él te responde tus pedidos, sanando, restaurando familias, a ti mismo. Nosotros, papás terrenales, ¿cuánto tiempo hace que no te reúnes con tu hijo? A lo mejor llegarán a comer un asado y hablar y hablar. Y si lo hace, le has preguntado cómo se siente, cómo está. Dejemos así. Papá, ¿has respetado a tu esposa? ¿Has sido un viejo cristiano y discutiste dentro de tu habitación y a solas con ella para que los chicos no escuchen? ¿Has defendido a tu esposa cuando algún hijo le levantó su voz? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué tiene que ser así? Porque así tus hijos respetarán a sus esposas y esposos. ¿Por qué? Porque fuiste un buen ejemplo de padre familiar. Proverbios capítulo 13, versículo 23. Proverbios capítulo 13, versículo 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Aún en el campo del pobre hay abundancia, pero todo se pierde por causa de la injusticia. Hay también papás, a la luz de esta palabra, que simplemente son egoístas. Solo gastan en ellos, en sus vicios, en tragos, o en las mujeres, o riegan todo hijo por todo el Paraguay, y ahí se le va la plata. Aún en el campo del pobre hay abundancia, pero todo se pierde por causa de la injusticia, por causa de un papá injusto. Su familia lo pasa mal. Y estos son los que han dado una imagen distinta, distorsionada de Dios. Y les cuento algo en mi vida. Nosotros, con María, mi esposa, decidimos dar a mis hijos, mientras estén con nosotros, todo lo bueno, material y espiritual. ¿Para qué? Para que se lleven un buen recuerdo de nosotros. Hoy día lo siguen disfrutando de esa promesa mis nietas aquí presentes. Una vez le dije a mi esposa, decidimos no ser multimillonarios al hacer esto, de tenerle bien a los chicos, la facultad, el colegio, las ropas.
un montón de cosas. Pero lo que ella me dijo no lo olvido. Ella me contestó, es una siembra que tendrá sus frutos. Dios es generoso con nosotros para cumplir la promesa. Que yo les digo, no me arrepiento de esa decisión. Vivo feliz, tranquilo. Mis hijos casados con sus hijos, mis nietos. Dios fue fiel. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Dios es tan generoso, solo basta, digo yo siempre eso, mirar la naturaleza, las flores, su perfume, sus frutos, los paisajes del mundo. Es generoso. Y a Dios le duele que desconfiemos de su fidelidad. Así como a un esposo le duele que su esposa desconfíe de él. Pero ¿por qué muchas esposas desconfían de sus esposos? Es por lo que vieron de su papá. A lo mejor papá los abandonó por otra dama o por su trabajo, abandonó a sus hijos. En su día libre va a jugar con sus amigos sin sus hijos. De ese abandono, en su memoria, esa esposa tiene miedo. Papá, que estamos presentes acá, acompaña primero a tu familia, luego tu trabajo, y si sobra tiempo, el juego con los amigos. Papá, ama a tus hijos. Cuando se te acercan en la casa a preguntarte algo, no le diga ya vengo, porque no sabes lo que hoy día los estudios en la casa y quieren preguntarte. Es mejor decir no sé, pero vamos a averiguar juntos. Otro punto: papá Dios al que ama disciplina. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tú nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él nos moldeó, Él nos hizo para ser buenos padres. Entonces, son las experiencias traumáticas de nuestro pasado, de nuestra niñez, las que determinan cuál va a ser nuestra respuesta cuando Dios nos disciplina. Una persona que ha sido víctima de un abuso físico, verbal, emocional, manipulación, o peor, un abuso sexual, una persona así se va a oponer o va a resistirse a la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque hoy la imagen de Dios está siendo tergiversada por la maldad, la crueldad y el egoísmo del ser humano. ¿Cómo es posible que el hombre cuyo hijo lo llama papá llegue a casa borracho a las 12 de la noche, golpea la puerta y comienza a darle cintarazo a su hijo, simplemente porque se le olvidó apagar un foco de luz? Me pregunto cómo es posible que esa niña que anda en las calles de madrugada, aquí cerca de la Seminada hay muchos, vendiendo su cuerpo como prostituta o mendigando amor en las discotecas. Y preguntamos, ¿cómo es posible que haya llegado a ese lugar? Es la consecuencia de un papá que quizás lo manoseó, de un tío que la tocó,
¿Qué imagen tiene esa niña al ver que ese que se llama papá es capaz de hacer semejante cosa? Se siente sucia, se siente nada, porque aquel que tenía que protegerle no la protegió, es lo que le hirió. Por eso, mucha gente tiene esa imagen tergiversada de Dios Padre. E incluso algunos se preguntan, ¿y dónde estaba Dios? Y si esas personas que fueron abusadas no son sanadas, esa misma historia se va a repetir de generación en generación. El único que puede sanar, el único que puede ser papá de lo que ha sido abusado es Dios. Ese papá Dios cuyo corazón ha sido quebrantado una y otra vez por todos aquellos que Él ha querido sanar. Y Él les habla aquí en Oseas, capítulo 11, versículo 1, 2, 3 y 4. Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo enseñaba amor al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerda de ternuras, lo atraje con lazos de amor. Es Dios que nos está diciendo en estos momentos: no fui yo quien te dio, yo te cuidé, yo estuve contigo en ese tiempo, yo estuve ahí, y hoy te traje en este lugar, en este templo, en esta iglesia, con cuerdas de ternura, te atraje con lazos de amor. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración al Padre Celestial. Padre Celestial, te presento a los papás, te presento a todas las personas que fueron heridas por sus padres terrenales. Te lo presento, Padre. Sana sus corazones. Sana, Señor, sus heridas. Cristo ya lo ha pagado en esa cruz del Calvario. Él lo ha llevado todo. Y a ti te digo, no importa qué imagen de papá tengas, no importa que te hayan hecho, papá Dios te dice: yo te sanaré, te atraje con lazo de ternura y te armaré. Yo, tu Padre Dios, te cuidaré y te daré de comer. No temas, hija. Hijo mío, aprende de mí a ser padre, a ser testimonio de mí. Si te sientes como un perro embarrado, sucio, maloliente, yo, tu papá Dios, te lavaré y quitaré esa suciedad. Te amo a ti, pero no amo esa tu suciedad, por eso debo lavarte, porque mi reino es de libertad y de amor. Y aquí los que estamos presentes, dile a nuestro Papá Celestial: aquí estoy, tal como soy.
Me presento a ti, mi Jesús, mi amado, tú que pagaste mis pecados en esa cruz del Calvario. Esa muerte cruel fue por mi culpa. Reconozco mis pecados, mis errores y mis horrores. Me arrepiento de todos ellos, de no ser un papá como tú, mis defectos como ser humano al no formar, como tú lo harías a ese pequeño ser que me diste. Papá Dios, perdona a mis padres por sus equivocaciones sobre mi vida. Ellos no conocían ese amor tan grande como el tuyo. Dios, los perdono así como tú perdonaste a los que te flagelaron, te golpearon, te clavaron en esa cruz. Yo repito tus palabras de ese momento y me libero de esta carga. Perdónalo, Señor, porque no sabían lo que hacían. Los perdono y libero amor sobre sus vidas. En el nombre del que es sobre todo nombre, Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios, y a ti, Padre, la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.